Vamos a orar por él, sí, por la palabra y su salud también, sí. Señor, gracias por la vida de nuestro pastor Alfredo, Señor. Gracias por su corazón, su entrega y trabajo, Señor. Y ejemplo de vida, especialmente, Señor. Gracias por la palabra que nos trae esta mañana. Cuida su salud, Señor. Y que nosotros también cuidemos de él con nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sí, lo que pasa es que mientras que se me vea, dice que está muy alto para mí. Está bien, lo que pasa es que quiero que ustedes me vean, ¿sí? ¿Sí? No, se no lo ha traído. Aleluya. Yo quería titular un poco esta palabra de hoy de una manera, es un poquito, el título es un poco raro, un poco así como extravagante, como soy yo un poco. El crítico es como el eunuco. El crítico es como el eunuco. ¿Alguien sabe lo que es un eunuco, no? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es un eunuco? ¿Eunuco? ¿Saben lo que es? ¿No saben lo que es? Entonces, bueno, no se enteran. Quiere, pero no puede. ¿Sí? Pero no es tanto cierto así. El crítico y la crítica puede hacer mucho daño. La crítica constructiva, cuando es una crítica constructiva, va directamente a la persona en cuestión o reprensión, va directamente a la persona. Pero cuando son murmuraciones, críticas, pues hacen realmente daño. Y hacen daño sobre todo a la persona que lo practica y hace daño también a los que prestan oído. Si quería hacer una oración por mi nietita, que la van a operar, la vamos a ingresar hoy, y la van a operar de la cadera, porque tiene la cadera un poquito desencajada, no le encaja bien el fémur. Y vamos a orar por ella. Señor, te pido que la bendigas, que bendiga las manos de los médicos que la van a tocar. Te doy gracias porque entendemos que la persona que la va a tocar, que la va a operar, es un gran especialista, pero te rogamos, Señor, que no se despiste, que no se distraiga, que haga su trabajo como lo sabe hacer de la mejor manera y que todo salga bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, sí, gloria a Dios. Así que el crítico es como el eunuco, ¿sí? Quiere pero no puede, pero no es tanto cierto porque se puede hacer mucho mal con la crítica y también se puede bendecir hablando bien, porque el Señor tiene que poner en nuestra boca palabra buena, palabra de bendición y no palabra de maldición y palabra de crítica. Saben ustedes que todo es criticable y todo es discutible, todos los conceptos que hay en la Biblia son discutibles y no hay nadie que sea perfecto. Perfecto solamente es uno y este fue el Señor y es el Señor Jesús. Si antes lo conocíamos en la carne, ahora no lo conocemos así, dice el apóstol Pablo. Dice, así como el exceso de severidad, me habían dicho que estoy tratando de averiguar bien qué significa el concepto ese de pana, ser un pana. Y bueno, es un pana, me dicen ahí que es un colega, que es buena gente, ¿no? ¿Sí, Jorge? Buena gente, un tipo de aquí, de coleguilla, de todo, ¿sí? Y para todo. Y entonces, bien, el calificativo de pana, depende cómo te lo pongan, pues puede ser, no sé, a lo mejor quizás ofensivo, no lo sé. Pero yo digo, el exceso de indulgencia debilita la autoridad. El ser demasiado pana, para un líder, ¿sí? Debilita la autoridad. Así como el exceso de severidad produce odio. Así que es complejo para todos nosotros tener que ir encontrando el equilibrio. Amén. Estamos rodeados de sectas aquí o de iglesias, pero hay algunas que no son iglesias. Hay la secta de la cristomoneda. He visto un programa en la tele de las sectas de la cristomoneda.
que se disfrazan de ONGs cristianas y están trabajando y engañando a gente con el tema de las criptomonedas. Y se habla mucho sobre la sana doctrina. La sana doctrina. Hoy hemos estado cantando aquí el credo. Creo en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, ¿sí? En el Espíritu Santo, 3 en 1 es. Eso es sana doctrina. Ahí va la sana doctrina. Pero a veces sacan conceptos muy raros. Hay más de 200 sectas evangélicas, así que imagínense la cantidad de conceptos, ideas e ideotas que surgen por ahí. ¿Sí? La sana doctrina. ¿Qué será eso? ¿Qué secta estará en posesión de la sana doctrina? Porque no se le puede considerar otra cosa que una secta, la que se cree que está en lo correcto, siempre en lo correcto, y que todas las demás están equivocadas. Yo creo que cada uno de ustedes tiene un concepto, una idea diferente, una percepción diferente del Evangelio, de la persona de Jesús, del Espíritu Santo, del Dios Padre. Cada uno tiene una concepción diferente de acuerdo a su capacidad, no solamente intelectual, sino de percibir, de perceptiva, de aprender, no de aprender intelectualmente, sino hay otra forma de aprender que no es la de la intelectualmente, que no es la intelectual, la de acumular datos, sino, don Antonio Machado decía, hay una forma de aprender, tiene que haber una forma de aprender, con H integrada, a Dios. Es decir, de percibir la presencia de Dios diferente a la que se usa con la razón. Y la teología y los conceptos, cuando empiezas a estudiar teología, ahora ya no lo dicen, quizás, pero cuando yo empezaba a estudiar teología, decía, la teología es una forma, un sistema, una forma de intentar conocer a Dios de una forma razonada e intelectual, aún a sabiendas de que a Dios no se le puede conocer así. Eso es lo más importante de la teología. Es una forma de intentar conocer a Dios de una forma razonada e intelectual, aún a sabiendas, vamos a seguir estudiándolo, pero sabemos que a Dios no se le puede conocer así. Dios no cabe en la razón, Dios no cabe en una idea, ni en una idiota por grande que sea. Una idea grande, ¿sí? No cabe. Ahora, todos nosotros estamos dentro de la realidad. El absoluto no cabe en absoluto, cabe en una mente. Pero todas las mentes, todas las vidas están incluidas en el absoluto, en la verdad. La verdad no la posee nadie, pero la verdad nos posee a todos. ¿Pueden entender esto? Ya estoy yo como un loco filósofo, ¿sí? Quedándola, ¿sí? Pero forma parte de mi naturaleza y no me puedo. ¿Me entienden bien? La verdad no es posesión de nadie. Todos estamos en la verdad. Todos estamos dentro de la verdad. Y todos tienen una porción de verdad. Y todos tienen una porción de verdad de acuerdo al desarrollo de su vida, de acuerdo al estado psicológico o emocional, intelectual en el que está viviendo en esos momentos. Y en la medida que se va desarrollando como persona y en la medida que vamos creciendo en el Evangelio, nuestra percepción o nuestra percepción, no nuestros conceptos, pero nuestra percepción, la revelación y aún nuestros conceptos van cambiando y van mejorando. Cuando era niño, dice el apóstol Pablo, pensaba como niño, pero ahora que soy adulto tengo que pensar como adulto. ¿Sí? Y también dice, como a niños no os pude dar la comida sólida, os tuve que dar papillas, beberones, pero vamos a hablar de cosas sólidas, ¿sí? La sana doctrina, ¿qué será eso? ¿Qué secta estará en posesión de la sana doctrina? ¿Y cuántos serán o seremos los ignorantes que no tenemos en la sana doctrina? Para esos que están en la sana doctrina y que lo saben todo y que están en lo mejor, ¿cuántos seremos los ignorantes? Casi todos somos ignorantes, menos los que piensan que están en la sana doctrina y la poseen. Pero déjeme decirle que no hay mayor ignorante que el que se cree en posesión y dominio de la verdad y de la sana doctrina. Porque a medida que se va creciendo, se cambia de actitud, se cambian los conceptos. Es un pecado de orgullo e intoxicación peor que el de ninguna droga. Un alcohólico sabe que está mal. Un drogadicto miente como un bellaco, pero sabe que está mal. Y se le ve que está mal. A alguien que fuma y dice que no, pero el olor lo delata.
El olor a tabaco no le da, ¿sí? Todos debemos recibirles, a todos debemos recibirles y respetarles y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Santidad implica apartamiento, pero en ese apartamiento es también un apartarse de las cosas del mundo, de las cosas de los vicios y de las cosas del mundo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad es imposible tener una correcta relación con Dios. No una correcta, relacionarse con Dios. Que Dios venga a ti, a menos que haya un arrepentimiento, que haya una rectificación de conducta, y a Dios, perdóname, pero necesito escuchar tu voz más allá de la letra, tu voz que habla en silencio, tu voz que viene a mi corazón y me revela mi estado. Y Señor, la comunión contigo no la puedo encontrar solamente con las Escrituras. Esto es la letra, esta es la guía, esta es una guía de conducta, esta es lo que me revela parte de tu naturaleza, aun sabiendo que intelectualmente no lo puedo conocer, pero me ayuda a tomar la actitud correcta para poder recibir revelación del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de Pentecostés todavía, estamos esperando el tiempo de Pentecostés. En estos días los apóstoles estaban escondidos, pobrecitos, escondidos porque estaban llenos de temor, llenos de miedo, confundidos, porque unos decían una cosa, otros dicen otra, una secta decía una cosa, otra secta decía otra, los fariseos decían una cosa, los saduceos decían otra, y otras muchas sectas que no se mencionan en las Escrituras, pero que están ahí y que se desconocen a veces dentro del cristianismo. Todo el mundo ahí a la espera para ver si agarraban a los seguidores de Jesús, para aprenderles, echarles mano, y vete a saber qué hacer con ellos. Y más sabiendo o pensando que habían robado el cuerpo de Cristo y que estaban mintiendo, que lo habían escondido y que ahora va todo el mundo a creer que Jesús resucitó como él decía. Estaban escondidos, estaban huyendo, asustados, como muchas veces estamos nosotros. Como quizás a veces estamos nosotros y nos hacemos una escapada de fin de semana para liberarnos, ¿sí? A veces asustados, confundidos, porque me atacan con la sana doctrina. No estás en la iglesia de la sana doctrina, tú no estás. A una chica, una señora muy mayor, entonces era más joven, y era creyente, y un hermano suyo, testigo de Jehová, que no creían, ahora ya se llaman testigos de Jehová cristianos, pero antes no se llamaban testigos de Jehová cristianos, ahora simplemente eran testigos de Jehová. Y no creen en el Espíritu Santo, o no creían en el Espíritu Santo antes, yo no sé cómo van ahora, y le rebatía a esta chica nuevita, que había llegado a la iglesia, y le rebatía con doctrinas y con la Biblia en la mano, y la mareaba con la Biblia, de aquí para allá, y venga Biblia. Y ella se puso a llorar, y yo no entiendo nada. Yo lo único que sé es que he recibido a Jesús en mi corazón y que el Espíritu Santo me conmueve y me lleva a adorar a Cristo y siento la presencia de Dios en mi corazón. Cosa que el otro con tantas letras no la sentía. Y seguía con la letra y dale caña. Así que el que está en la droga, el que está en el alcohol, sabe que está mal. Y el que está en pecado a veces sabe que está mal, aunque lo oculte, sabe que está mal. Y los demás posiblemente no lo vean o no lo veamos. Dios sí lo ve. Pero el que está en la sana doctrina, ¿quién le librará? Si estuviera errado, si no estuviera en la sana doctrina. Porque el que hace mucho énfasis en eso es porque está errado. Está inseguro. Y quiere agarrarse a algo como un clavo ardiendo. Porque está inseguro, porque no ha abierto su corazón a la gracia, al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quién le librará al que está en la sana doctrina? Es como algo imposible, porque está en posesión de la verdad, es dueño de ella. ¿Y quién le va a convencer de otra cosa? Mientras se crea en posesión de la verdad, ¿quién lo puede librar? Si tú vas a hablar con él y el que está cerrado y confundido eres tú, ¿quién lo librará?
es peor que las drogas. Con esa es la palabra de Dios. Aquí está encerrada la palabra, la sagrada palabra de Dios, la Biblia. Pero en nombre de ella, se han cometido atrocidades, inquisiciones por todos lados, no solamente la española, que ha sido la que menos muertos, la que más tiempo ha durado y la que más ha oscurecido este país y lo ha sumido en una ignorancia total y en una pobreza total, pero ha sido la que menos muertos ha tenido, porque todas las demás que ha habido en Europa y aún en Norteamérica han tenido más muertos, pero sin embargo no han tenido tanta efectividad como la Inquisición. Pero en nombre de la palabra de Dios, porque tenían la sana doctrina, porque se creían en posesión de la verdad, juzgaban a los demás y los llevaban a la hoguera. Este es el amor inconmensurable que habla la Biblia. En el corazón, impreso en el corazón de los que se creen en posesión de la verdad. En la sana doctrina. La sana doctrina es el afecto, es el amor, sobre todas las cosas. Y es preferible ser un pana que no un empanado. Es preferible ser un poquito más flojo y perder un poco de autoridad, porque cuando das confianza a las personas, depende cómo se toman esa confianza, así descubres inmediatamente cómo son. Descubres su corazón. Pero la severidad al extremo produce odio y violencia. Solo el que se mantiene y sabe vivir entre interrogantes está un poco en la sana doctrina, porque nunca sabe bien cuál es. Sabe que Dios es uno, sabe que creemos en Jesucristo y en el Espíritu Santo y que nos resucitará, etcétera, etcétera, el credo de los apóstoles. Pero en cuanto a conceptos fijos, duros, rígidos, intolerantes, como tiene un interrogante, y además sabe que él tampoco las tiene todas consigo, porque es que lo más grave del que se cree en la sana doctrina es que él está bien, es perfecto, y el otro tiene dudas. Y entonces el que está en la sana doctrina le condena y le hace perder autoridad. Hay que aprender a vivir interrogante, ya que Dios es un interrogante. Dios es el que es, y aun si antes conocimos 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Algunos dicen que el apóstol Pablo no conoció a Cristo, pues aquí está diciendo él que si antes conocimos a Cristo en la carne, ahora ya no lo conocemos así. Y es más, aún en vida, cuando se aparecía estamos en tiempo de la espera del Pentecostés, ¿sí? Cuando se aparecía a los discípulos en el camino de Emaús, iba caminando con ellos y hablando con ellos y no le conocían. Resucitado se apareció María Magdalena y no le conocían. En el lago de Genesaret, en medio de una tormenta, se apareció a los discípulos y dijeron: ¡un fantasma! No le conocían. Así que tenía alguna capacidad de transfiguración o de modificación, física. Era como una forma más etérea y no le conocían. Los discípulos de Emaús solamente le conocieron cuando partió el pan con ellos, se dieron cuenta que era Jesús. Así que si antes ya sucedía esto, que a veces no se daban cuenta que era Jesús el que estaba con ellos, ni María Magdalena se daba cuenta, pensaba que era el hortelano, yo qué sé, a lo mejor le vería con la luz de la luna y lo vería brillante, porque apareció medio resplandeciente. Confundirle con el hortelano, la pobre estaba muy confundida. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Desde la noche de los tiempos, el hombre
Desde la noche de los tiempos, en el nombre de Dios, perdón, quería decir, algunos han hecho barbaridades. Han hecho barbaridades. Se les fija en las mentes de los que creen tener la sana doctrina, se creen en posesión de la verdad, se han metido se han cometido las mayores atrocidades por el pensamiento rígido y duro que se les ha metido en la cabeza de intolerancia, y han matado a veces sin piedad, sabiendo que lo primero, dice, el que no ama a Dios no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un amor, hay amores que matan, claro. ¿Sí? Hay amores que matan. La Biblia es el libro más leído en el mundo, el más traducido, el primero en ser editado e impreso por la imprenta de letras móviles del mundo, la Gutenberg. Ha sido y es el más vendido del mundo. Es considerado de vital importancia por todas las religiones monoteístas e incluso politeístas, y para los no creyentes, aún para los no creyentes. Su legado histórico es el más interesante y el más importante, ya que sus menciones a determinados acontecimientos, personajes, reyes, imperios antiguos, a los que hace referencia, hoy desaparecidos, de los que ni el nombre queda, pero que aparecen en el subsuelo donde la Biblia los había señalado y los arqueólogos los van encontrando. Ha impulsado a tantos simpatizantes de ella como a detractores de la misma. A los detractores de la Biblia los ha impulsado para demostrar que la Biblia miente, que la Biblia no es una palabra de Dios, que lo que dice la Biblia no es verdad, que hay muchas cosas que no son verdad, hay reinos y cosas que no han existido, y con el tiempo lo han encontrado, entre ellas la ciudad de Nínive, el estanque de Siloé, etcétera, yo qué sé, el acueducto de Ezequías. Han encontrado monedas de la época, y el hebreo de la época no tiene nada que ver con el hebreo de ahora. Otra cosa más, otra sana doctrina, otros que quieren imprimir la sana doctrina. Tienes que leer la Biblia en el hebreo original, y el hebreo de ahora no es el hebreo original para nada, para nada, para nada. El hebreo de ahora nace en el siglo XII, a la par que el castellano, que el español. Y fíjense si ha cambiado el español desde entonces. Pues el hebreo desde entonces ahora también ha cambiado. Pero mira si nos vamos para atrás, desde el siglo XII hasta el siglo IV, que empieza el hebreo masorético, desde el siglo IV hasta el siglo XI. Y si nos vamos más atrás, en los tiempos de Jesús se hablaba el arameo. El hebreo solamente era se usaba para las formas cultuales, para las liturgias. Y si nos vamos más atrás de Cristo, en el año 150, 200 de Cristo, los textos del Qumran, los textos aparecidos en el Qumran, los textos más antiguos conocidos sobre la Biblia, sobre los libros de la Biblia, no lo entienden, ni los propios judíos no lo entienden. Tiene que ser un paleógrafo el que pueda leer la Biblia en ese idioma. Pero sin embargo te ponen anuncios, a mí me llegan, pienso que a ustedes también, en internet, cuando buscan de la Biblia en el móvil, que te asaltan ahí por todos lados, te llegará, aprende la Biblia en el hebreo original, en el idioma original, el hebreo. Ese hebreo, y ya les he escrito varias veces, ese hebreo no es el hebreo original, no tiene nada que ver con el hebreo en el que se hablaba en los tiempos, ni siquiera en los tiempos de Jesús. ¿Cuántas voces tengo que dar, Dios mío? Pero es que la confusión se siembra por todos lados, y a veces la creemos porque no sabemos bien dónde estamos parados. Pero pienso que vamos a tener que dar fuerte sobre este tema. No aquí, pero en otro momento, pero permítanmelo hoy aquí. Así que la Biblia ha impulsado tanto a los detractores como a los que la aman y la respetan, a los simpatizantes de ella. Y ha impulsado a distintas ramas de las ciencias, por ejemplo, de la filosofía, la psicología, ciencias sociales, arqueología, antropología,
paleontología, papirología, paleografía, pictografía, etcétera, y también las radiaciones del carbono 14 aplicadas a estas últimas ciencias están ajustando y certificando fechas y épocas descritas en la Biblia que antes se pensaban que estaban equivocadas, erradas. Esto no es solamente una cuestión de prédica. Hay ciencia aquí detrás. Así que el carbono 14 aplicada a estas ciencias está produciendo también verificaciones de ciertos descubrimientos arqueológicos, y la misma Biblia, con sus descripciones, está aportando, está ayudando a hacer descubrimientos arqueológicos impresionantes. Y viceversa, hay descubrimientos arqueológicos casuales que certifican, que hablan de lo que está hablando la Biblia, que están dando testimonio de que lo que contó la Biblia es verdad, porque han aparecido restos arqueológicos que lo demuestran. Todos estos descubrimientos y el conocimiento de la Biblia nos adentra en las costumbres y formas de vida, así como en las diferentes religiones y deidades que se adoraban en todo el imperio, en todo el periodo histórico que la Biblia describe. Sin embargo, el propósito de la Biblia no es el histórico, ni siquiera el literario, aunque en ambos hay pocos que le superen. Yo diría que ninguno, pero algunos piensan que posiblemente le supere. Pero ni en el literario, ni en el histórico hay algunos que le superen. Porque es que describe un periodo extensísimo de la historia de la humanidad. El propósito central de la Biblia no es ese. El propósito central de la Biblia es ser una guía para encontrar a Dios y encontrarnos con Él. Este es el propósito principal de la guía, de la Biblia. Desde los primeros tiempos, lo que pasa es que va describiendo historias y sucesos y personas que vivían y que se encontraron con Dios, o encontraron a Dios, o Dios les encontró a ellos, que les cambió su vida y cambiaron el entorno social en el que vivían. ¿Por qué? ¿Porque leyeron la ley? No, porque encontraron la revelación del Dios único. Y habló a su corazón y les mostró su ministerio, su don, su misión específica. Y cada uno la tenemos. Tenemos una misión específica, determinada, única. Somos únicos, únicas. Así que estos personajes, describe la vida de estos personajes que se encontraron con Él, que se encontraron con Dios. Sobre todo, la Biblia es una guía para poder encontrarnos a Dios, encontrarnos con Dios. Nos enseña a qué, a orar, a orar. ¿Y a orar a quién? Bueno, también a orar con el vecino, con el próximo. Porque si oramos bien con Dios y nos llevamos bien con Dios, también haremos todo posible para llevarnos bien con el próximo. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas, esta es la sana doctrina, y amarás a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas, dice el Señor. Fíjense qué cortita es la sana doctrina, ¿eh? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Porque como le castigues con la Biblia, dándole con la Biblia por la cabeza y con las letras por la cabeza, no estás amando al próximo, ni estás amando a Dios, que te dice que lo respetes, que es nuevito, que es nuevita, que lo que viene es necesitado de afecto, de cariño, aunque ser demasiado pana te reste la autoridad. Así es una guía para encontrarnos con Dios, al mismo tiempo que describe nuestros estados psicológicos y espirituales, los estados psicológicos y espirituales del hombre, en su peregrinar por la tierra, mostrando las grandes diferencias que se producen después de encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Porque Dios está aquí dentro. Porque el verdadero templo lo han construido 2 veces. Y lo han remodelado una tercera, lo remodelarán una tercera.
Y terminaron de remodelarlo y Jesús dijo, ¿veis todo esto tan impresionante? ¿Veis todo esto que se os impresiona tanto? Pues no quedará piedra sobre ello. El templo. Pero dijo, destruid este templo, demostrándonos que nosotros somos templo. Y dice el apóstol, ¿es que no sabéis que sois templo? Y que tenemos este tesoro de Dios en vasos de barro que van a ser desintegrados, pero el tesoro está dentro y no va a ser desintegrado. Se desintegrará el componente, la vasija, pero el tesoro, que es oro, no se desintegrará. Ahí los buscadores de oro lo encontrarán. Espero que no. Espero que estés en el cielo con el Señor. Amén. Aleluya. Somos templo, pero los de la ley empeñados en construir el templo, y están empeñados estos que dicen aprende la Biblia en el idioma original, como si el hebreo de ahora fuera el idioma original. Esos están tratando de construir otra vez el tercer templo, y entonces prepárense, porque es la señal del fin de todo. Amén. Y lo tienen bien preparadito, esperando el momento. No sé cuándo será ese momento, Dios lo sabe. Describe a sí mismo la maravillosa creación de Dios, la que el hombre está deteriorando. La Biblia describe la maravillosa creación de Dios, la que el hombre está deteriorando. Hay muchos libros importantes, pero solo uno debería ser imprescindible en todas las librerías de cada hogar, familia y personas. La Biblia. La Biblia. ¿Saben cómo terminó el Quijote? De tanto leer libros de caballería. ¿Saben, no? Loco perdido. Y después, Alonso Quijano, que estaba loco y ahora cuerdo es. Ahora estaba en la sana doctrina y se murió el hombre. Pero yo no sé si estaba mejor o peor que antes. ¿Sabías que la Biblia hasta el siglo XII no tenía capítulos ni versículos? ¿Qué memoria debería tener el apóstol Pablo y los apóstoles para hablar de pasajes de la Biblia que después los demás tendrían que tirarse meses para encontrarlos porque no estaban señalados por capítulos ni versículos? Ha sido en el siglo XII, en 1150, el 2228, Stephen Langton, un inglés, siempre los ingleses les debemos mucho, fue el que primero puso los capítulos a la Biblia. Y después de los capítulos a la Biblia, en el texto masorético estaban detallados por versículos, pero San Pagnino, tradujo el Nuevo Testamento y le puso versículos a los capítulos que había puesto Stephen, les puso versículos, pero no coincidían con los masoréticos, y entonces era un lío para encontrar la Biblia, pero vino Saint Etienne, un francés, y coordinó los versículos del Nuevo Testamento con los masoréticos, y así tenemos la Biblia que tenemos hasta hoy, coordinando los capítulos y los versículos, pero hasta el siglo XII la Biblia se leía de pasada, no había capítulos ni versículos. Es complejo el tema, ¿vale? Ya no quiero hablar más de esto. Isaías 46. Vamos a ir terminando. Isaías 46. Todo esto que he comentado es largo y creo he resumido mucho, pero es largo de explicar. Isaías 46. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ellas. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Pero lo que escuchó el profeta Isaías no fue en la Biblia. Digo, en la Biblia he leído, grita a voz en cuello. ¿Y qué tengo que gritar? No, lo que escuchó fue la voz de Dios que le guiaba a decir esa palabra que ahora está escrita, pero que primero fue revelada. Palabra rema. Toda la Biblia es así. Primero viene la revelación y lanzan la palabra y lanzan el mensaje, y después hay otros que no dejan caer la palabra a tierra y la escriben. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y grita a voz en cuello. Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿Quién ayudó al Espíritu de Dios o como consejero suyo le ayudó? ¿A quién pidió consejo? ¿A quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. He aquí, las naciones son como gota en un cubo, una gota de agua en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano, con todos sus cedros, no basta para el fuego, ni bastan sus bestias en sus campos para los holocaustos. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. ¿A quién, pues, asemejaréis a Dios? ¿Con qué semejanza le compararéis? Habla de los fabricantes de ídolos a continuación, y yo salto todo eso. Y nos vamos al 40:21. Isaías 40:21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? ¿Qué es lo que hay que entender desde la fundación de la tierra? Que en el principio era el verbo, la palabra de Dios, y no había nada escrito. En el principio, antes de ser creado nada, tampoco estaba creada esta. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A qué verbo? ¿Qué palabra? No había nada escrito. Un día lo comenté con un judaizante, el principal de aquí, de Toledo, la embajada de Israel ahí en Toledo, sefardí, y digo, ¿cómo me lo explicas esto? ¿Qué pasa? ¿Que Dios hablaba hebreo? Y dirá, pues seguramente que sí, que Dios hablaba hebreo. Entonces los que hablamos inglés, digo, los que hablan inglés, o los que hablan alemán, y los que hablan chino, los que hablan otro idioma, ¿qué? Es que la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales que Dios creó, y es que la palabra que Dios usó, que tiene vida, era en hebreo. No existía el hebreo tampoco, no existía ningún idioma. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Cómo me puedes decir esto? ¿Cómo puedes explicar lo que es inexplicable? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin el verbo de Dios nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dijo Dios, Génesis 1, ¿no lo habéis oído desde el principio? Dice el profeta. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho 30 y tantas veces. Y dijo Dios, y no había nada escrito. ¿Cuál es esa palabra de Dios? Los apóstoles estaban en Pentecostés confundidos, escondidos, refugiados en el aposento alto, hasta que vino el Espíritu Santo, del cual se habla menos en las Escrituras que en el Nuevo Testamento, en el resto de las Escrituras que en el Nuevo Testamento.
El Espíritu Santo. No habían entendido nada, y lo que habían entendido de las Escrituras lo habían entendido mal. Igual que los sacerdotes, saduceos, fariseos, etcétera, y escribas del templo. Habían entendido mal las Escrituras porque el Señor Jesús les está diciendo constantemente: pero ¿no habéis leído que la Escritura da testimonio de mí? Que da testimonio de lo que estoy diciendo. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, le tomaban por borrachos y dijo: no, hermanos míos, estas son las 9 de la mañana. En todo caso estaríamos en la resaca. No estaríamos borrachos. Esto es lo que profetizó el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Están escritas la ley de Dios también aquí. Pero es difícil, es complejo. Así como es complejo encontrar a los de la sana doctrina, porque hay tantas doctrinas, así también es complejo encontrar los pensamientos y las ideas o la inspiración de Dios en nuestras vidas, porque vienen tantos pensamientos, tantas ideas y tantas esas grandes idiotas que nos confunden. Pero con la santidad, en buscar a Dios, podemos distinguir la palabra de afecto, de amor. Podemos distinguir, podemos encontrar nuestra relación con Dios. Pero eso está en desuso, hermanos, está en desuso. Tenemos que recuperar la santidad, el encontrarnos con Dios, el buscar encontrarnos con Dios, en tener un momento que la mujer te deje tranquilo y que el marido te deje tranquilo. Niña, ¿dónde está la cena? Búscatela, que ahora tengo mi tiempo para estar con Dios. Prepáratela. Es mi tiempo de oración. Es mi tiempo de búsqueda. Ayer encontré a mi esposa allí, en el patio, orando, quebrantada ella. Bendice a mi marido, que es un cabeza loca, Señor. Ten misericordia de él. Llorando allí. Y yo tomando un té, preparándome algo para cenar. Y salí para afuera y le dijo: cariño, que esto es un altavoz. Te están escuchando todos los vecinos lo que estás orando de mí. No está orando de mí, no está orando de mí. Muchas veces tendrá que orar por mí, porque imagínense ustedes aguantar a semejante petizo, pequeñajo, mala leche y en fin, todas estas cosas. Lo que tendrá que orar a veces para aguantarme a mí, ¿no? Pues estaba llorando en el patio, quebrantada, llorando. Esto es lo que Dios pide de nosotros, no muchos sacrificios, no mucha lectura, que también todo, trabajo, lectura, pero momentos apartados para estar en comunión con Dios. Porque si no tengo comunión con Dios, tengo difícil la comunión con los demás. Va a ser impositiva o demasiado pana. Va a ser muy impositiva, que va a generar odio y resentimientos, o va a ser demasiado pana, que te van a tomar por cualquier cosa. Este es un pan, esto lo deja pasar todo. El versículo 22 de Isaías 40, 21 que estamos leyendo, el versículo 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, menos que langostas, somos como mosquitos desde allá arriba. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, y cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. A los gobernantes de la tierra, a los grandes imperios de los que ni el nombre queda. Por la Biblia, por esta santa palabra, todavía los arqueólogos las encuentran. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el santo, habiendo hablado antes de los ídolos. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder.
No falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Por qué piensas que lo que tú haces y lo que nosotros hacemos está pasando desapercibido a Dios? ¿Piensas que las cosas negativas que haces y que a veces los celos y las envidias y la competencia y a veces, por hablar de lo mejor que hay entre nosotros, Dios no lo ve? ¿Piensas que la oración de mi esposa allá en el patio la van a escuchar solamente los vecinos? ¿Que porque es un altavoz? El otro día le dijo a mi hija, cariño, cierra la ventana del váter porque esto es un altavoz. Estábamos hablando nosotros en la cocina y lo estaban escuchando, salía por la calle y lo estaban escuchando arriba en una casa vieja que tenemos que es una oficina. Digo, Dios mío, esto es un altavoz realmente. ¿Y ustedes piensan que solamente escucharon la oración de mi esposa los vecinos? No, también la escuchó Dios, porque al corazón quebrantado no resistiré yo, Dios. No resiste Dios. Al corazón quebrantado y humillado y contrito y humillado no resiste Dios. Y a veces nosotros por eso cuando oramos no podemos orar y llenos de soberbia y de envidias o de celos. No podemos, eso no es santidad. No podemos entrar en la presencia de Dios. No, Dios no nos recibe. Dios no habla con nosotros. Dios no escucha nuestras oraciones. Rebotan en el techo, no las escucha. Esa es la sana doctrina. Orar a Dios en santidad, libre de celos. Perdona a tus semejantes. Perdona así como tú perdonas, yo te perdonaré también a ti. Así como tú ejerces la misericordia, yo también ejerceré misericordia sobre ti. Bienaventurados los misericordiosos, dice el Señor, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya tenía que terminar. Así que nada está escondido a los ojos de Dios. ¿Pueden ir pasando los músicos por acá? Ya estamos terminando, sí. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído otra vez? Dice. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y aún la Biblia es tan profunda que algunos se creen, la tienen de memoria. La tienen de memoria. Pero esto no garantiza la comunión con Dios el Padre. La comunión con Dios el Padre la garantiza la santidad. Nos lo indica aquí. Sin santidad nadie verá a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sin santidad nadie verá a Dios. Es necesario ir con un corazón íntegro, limpio de rencor, limpio de odios, limpio de celos, limpio de envidias. Dios, revélame mi verdadera identidad, la que tú me has dado como hijo o hija tuya, no la que tengo solamente de mis padres, no la genética que ya veo que tengo todos los defectos de mi padre y de mi madre, y también algunas virtudes. Pero Dios, revélame tu identidad, la identidad de hijo e hija de Dios. Dios, necesito hablar contigo, necesito que escuchen mis oraciones, necesito, Señor, escuchar tu voz. Esto es relación, no religión. Esto es relación, no religión. Buscar a Dios. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan. Qué palabra más bonita, antigua, del castellano antiguo. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Este es el Dios que creó los cielos y este es el Dios que hará los nuevos cielos y la nueva tierra. No los del nuevo orden mundial y los del reseteo social. El que hará los nuevos cielos y la nueva tierra es el que la creó. Y Él tuvo la primera palabra y tendrá la última palabra. Él, ¿quién hará el verdadero reseteo, el reinicio?
Segunda Pedro 3, 12, 13, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, el nuevo reseteo, que ellos quieren hacer, que el hombre quiere hacer, donde more la justicia, donde todos seamos iguales, donde nos cambien el código genético y seamos transhumanos y todos hagamos lo que ellos nos digan. No va a ser así. Porque antes Dios va a intervenir. Y fíjense si esta ciencia va rápido, ¿eh? Así que busquemos al Señor para que viva en nuestros corazones. Aleluya. Y esa música tan bonita que teníamos ahí, esa canción. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, que permanece. Son como el monte de Sion, son como águilas que con las alas extendidas van recorriendo las alturas por las corrientes del Espíritu, y en las pruebas y en las duras luchas como el monte de Sion, los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Veremos el nuevo reseteo, el reseteo de Dios, cielos nuevos y tierras nuevas. Aleluya. No os entristezcáis ni os asustéis por los tiempos que vienen, porque nuestro Dios tiene el dominio. Él es el creador y Él crea nuevos cielos y nuevas tierras. Aleluya. Van recorriendo las alturas por las corrientes del Espíritu, y en las pruebas y en la dura lucha son como el monte de Sion, los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueven, que permanecen. Son como el monte de Sion. Son como el monte de Sion que no se mueve. Pero ustedes están siendo como el monte de Sion que no se mueve. Son como águilas que con las alas extendidas levanta el vuelo del Espíritu, va recorriendo las alturas por las corrientes del Espíritu, y en las pruebas y en las duras luchas son como el monte de Sion, los que confían en el Señor. Amén. Si lo hiciéramos con los niños, que no hay ningún maestro de escuelita dominical aquí. Si lo hiciéramos como los niños, le diríamos a los niños: a ver, niños, levantad las alas. Venga, vamos a volar. Y los niños lo harían. Pero ustedes están adulterados. Son adúlteros que no extienden las alas, que no creen la palabra, que no demuestran que han oído. Pero los que oyen levantarán sus alas, volarán en el Espíritu hacia la presencia del Señor. Son como águilas. ¡Hey! Son como águilas que con las alas extendidas van recorriendo las alturas por las corrientes del Espíritu. Entonces, las pruebas, sí, en las duras luchas, imagínatelo. son como el monte de Sion, los que confían en él. Son como águilas. Se levantará sobre las pruebas. Son como águilas que con las alas extendidas van
van recorriendo las alturas, por las corrientes del Espíritu. Y en las pruebas y en la dura lucha, son como el monte de Sion, los que confían en el Señor. Amén. ¡Aleluya! En las duras pruebas, busca a Dios en la santidad. Y aunque tu espíritu esté llorando, y aunque tu espíritu esté quebrantado, tu alma está remontando el vuelo hacia lugares insospechados. Y te levantarás sobre las pruebas y sobre las duras luchas. Levantarás el vuelo creyendo en este Dios que es el que va a resetear el mundo y no los reseteadores. Amén. Dios los bendiga. Gracias. A volar. En las pruebas y en la dura lucha, son como el monte de Sion, los que confían en el Señor. Son como águilas que con las alas extendidas, aleluya, van recorriendo las alturas por las corrientes del Espíritu. Y en las pruebas y en la dura lucha, son como el monte de Sion, los que confían en el Señor. Podéis saludaros con amor porque la vamos a cantar una vez más, pero vosotros daros un abrazo, los que venís juntos. Daros ánimo en el Señor, ánimo a seguir buscando en la palabra y sobre todo a seguir buscando en santidad la presencia de Dios.